La semana pasada la feria de Mindtech, un éxito inenarrable, un éxito tan importante. La visita de la vicepresidenta primero del Gobierno contribuyó en forma notable a darle visibilidad a la feria de Mindtech. Y ahora aprobamos y enfrentamos la feria de Consemar, el 5, el 6 y el 7 de octubre. E irá muy bien, porque los organizadores, y los quiero felicitar, es una gente seria que hace maravillosamente bien su trabajo y además quieren que Consemar permanezca en Vigo. Sabéis que hubo un intento de llevarlo a Barcelona y ganaron la batalla y se queda en Vigo. Pero es cierto que para el Consemar del 5, 6 y 7 de octubre no está disponible la ampliación del IFEBI. La Xunta de Galicia, en su incapacidad habitual, no fue capaz de hacer la obra y de asegurar que la obra estaba disponible para ser utilizada en la próxima feria de Consemar. Y, por tanto, Consemar no dispone de todo el espacio que tenía que disponer por la incapacidad y la calamidad de la Xunta de Galicia. Pero es que en el mes de mayo pasado nos seguían engañando. El mes de mayo pasado, la conselleira de Infraestructuras, que hace visitas a Vigo, dice mentiras y se va, pues nos dijo que sí, que iba a estar disponible y que Consemar iba a usar la ampliación del IFEBI. Pues no, señora conselleira, ustedes no acabaron la obra. Y por tanto Consemar no lo va a poder utilizar. Lo utilizarán más adelante, Mindtech no lo pudo utilizar y Consemar no lo podrá utilizar. Así que estamos delante de lo que sucede siempre con la Xunta de Galicia en la ciudad de Vigo. Hablan y fracasan siempre. Y son una calamidad. La conselleira, el presidente de la Xunta son una calamidad. Nos dijeron que iba a estar disponible la ampliación para la que el ayuntamiento puso el suelo gratis, donó el suelo, lo compramos y se lo cedimos gratis, pues resulta que no fueron capaces de cumplir su compromiso. E IFEBI no dispondrá de esa ampliación. Y por tanto, una vez más, y nosotros le advertimos que empezaran antes, se lo advertimos, le dijimos, preparen el proyecto que no van a acabar en tiempo, que sí, que nos da tiempo, que lo haremos. Y le advertimos, ya podéis empezar porque estamos en el proceso de expropiación. No lo hicieron, no nos hicieron caso, no está disponible la ampliación del IFEBI para este Consemar. Son una calamidad, son unos ineficaces, son absolutamente incapaces de hacer las cosas como se deben hacer. Y se pierde una feria tan importante, porque es cierto que Consemar está teniendo tirones desde algunos sitios, y tenemos que ponernos al lado de Consemar, pues la Xunta de Galicia incapaz. Iba a hacer un módulo deportivo, mentira. Iba a estar en tiempo, mentira. Lo iban a acabar en tiempo y forma, mentira. Iba a estar disponible para el IFEBI y para Consemar en este momento, todo mentira. Y yo pregunto, ¿quién asume la responsabilidad? ¿Quién va a dimitir? ¿Quién va a presentar su dimisión por ser incapaces de una cuestión tan fácil de hacer como esto? Porque esto no es hacer el Empire State, ¿eh? Esto es una obra menor. No fueron capaces de acabarlo en tiempo y forma.